Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Vamos a entrar a este tema. Nuevamente les repito, el tema es la iglesia moderna desde el siglo XVII a este siglo, hermano Kevin. Así que buenas noches, hermano Kevin, que el Señor le continúe bendiciendo y puede saludar a esta bella audiencia. Así es, hermano Marlon. Bueno, gracias a Dios porque ya estamos finalizando esta clase que tiene que ver con la historia de la iglesia, y como ya usted lo ha venido diciendo, hoy vamos a hablar acerca de otro periodo. Podríamos decir que ya es el último periodo del que vamos a hablar, porque vamos a hablar acerca de la época de la iglesia moderna, pero esta época va a empezar donde terminamos la clase pasada, que fue la época de la Reforma. Obviamente vamos a tener que a recordar algunos puntos hasta nuestros tiempos. Más o menos estamos hablando desde el año 1648 hasta nuestros tiempos. Todo ese tiempo comprende la iglesia reformada, y pues obviamente van a haber muchos acontecimientos. Se va a dar la Ilustración, la Revolución Francesa, el Romanticismo y muchos otros movimientos, pero ¿en qué nos queremos enfocar? En el crecimiento de la iglesia, cómo se expande, y enfatizar más que todo en el tema de las doctrinas, cómo empieza a separarse las iglesias, por así decirlo, en términos doctrinales. Porque si hay algo que la gente siempre pregunta es, pero ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué tantas denominaciones? A veces iglesias como los Testigos de Jehová, como los mormones, una de las cosas por las que critican a las iglesias cristianas es, mire, ustedes están desordenados, y están desordenados porque cada iglesia piensa una cosa diferente, no son unánimes en sus creencias, y vamos a mostrar que realmente no es cierto y no es la forma en que nosotros lo vemos cuando vamos a la historia. Y por eso es importante conocer la historia, porque lo que vamos a ver es que hay diferentes denominaciones, eso es cierto, pero cada una va a aportar en ciertos puntos doctrinales para reforzar la doctrina bíblica en un sentido general. Entonces, de pronto en el momento va a ser un poco difícil comprenderlo, pero a medida de que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de esta gran verdad, de cómo esas diferentes denominaciones, cada una va a tener cierta particularidad en algunos puntos doctrinales, como ya lo habíamos dado anteriormente en esos puntos secundarios, pero va a hacer que la iglesia se crezca doctrinalmente y se fundamente en la doctrina verdadera. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. ¿Y dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar donde terminamos, como ya lo había dicho. Recordemos que la iglesia entonces con la Reforma empezó a expandirse, y vemos que el epicentro de la Reforma, ¿dónde fue? En Alemania. Ese fue el epicentro de la Reforma. Entonces ahí empezó a expandirse. La clase pasada hemos hablado de que se extendió a Suiza con Calvino, se extendió a Inglaterra, empezaron a aparecer otros hombres que fueron llevando el evangelio, la sana doctrina o la teología reformada a otros países. Y una de las principales causas, ya creo que ya aquí empezamos a ver las diferencias, porque ya entonces se empiezan a llamar los luteranos, los calvinistas, luego vienen los presbiterianos, que vamos a hablar un poco ahora de eso, luego los anglicanos y así sucesivamente. Y lo primero que tenemos que tener claro, y eso no se nos debe de escapar, y es que la Reforma como tal, cuando se divide, inicialmente no se divide por puntos doctrinales, sino más bien por el punto de que se fue
ramificando o fue tomando raíces en diferentes países. Por ejemplo, en Suiza era la misma reforma, pero se le llamaban los calvinistas. En Alemania eran los luteranos. Entonces así empezó. En Inglaterra los anglicanos. Entonces al inicio la iglesia se empezó, no quisiera decir dividir, sino más bien a separar, pero por razones geográficas, por así decirlo. Porque empezó a crecer la reforma y de pronto hoy no tenemos, en ese tiempo no había lo que hoy tenemos, y es que tenemos, o se le conoce a este mundo como la globalización, donde lo que puede estar pasando en el otro rincón del planeta, en 10, 20 minutos ya nosotros lo podemos saber. Entonces en ese tiempo no se tenía eso, sino que se tenía líderes establecidos, o Dios traía líderes establecidos en diferentes lugares, y en ese sentido la iglesia iba tomando nombre en relación a ese líder, como ya lo habíamos mencionado. Pero ahora va a aparecer otro grupo, y el hermano Edgar hizo una introducción a ese grupo, y fue sobre la iglesia anglicana. ¿Por qué se le llama anglicana? Porque nació en Inglaterra. Recuerden que cuál fue la razón del origen de la iglesia anglicana, por qué adoptó el fundamento o los principios de la reforma, porque el rey Enrique quería divorciarse para casarse con otra mujer. ¿Y qué pasó? La iglesia católica se lo negó, y él por esa razón no quiso sujetarse a la iglesia católica, y él se separa de la iglesia católica para poder casarse otra vez, pero al mismo tiempo crea otra denominación reformada, que es la que se le conoce como la iglesia anglicana. Entonces nuestro hermano Marlon nos va a ayudar a hablar acerca de esta iglesia anglicana, que va a tener mucha relevancia, y va a tener mucha relevancia porque a raíz de esta iglesia van a nacer otras. Pero entonces, hermano Marlon, ¿qué era la iglesia anglicana? ¿Cómo se originó? ¿Cuáles eran sus miembros? ¿Qué aporte nos puede dar? Antes de hablar acerca como tal de la iglesia anglicana y su surgimiento, quería aportar también a todo este proceso que se llevó en Europa después de que Martín Lutero colocara sus 95 tesis. Ya sabemos que la reforma comenzó a tener gran capacidad, comenzó a tener cierta aceptación, no solamente en Alemania, sino fuera de Alemania. Entonces teníamos dos sociedades divididas, hermano Kevin. Por un lado tenemos el Renacimiento, que obviamente se separa de la religiosidad, o se separa del dominio que tenía la iglesia católico-romana sobre todos los aspectos de la sociedad, lo político, lo económico y obviamente lo religioso. Y obviamente el Renacimiento da lo que conocemos como el humanismo, que más adelante tendrá su auge con lo que es la Ilustración. Y por otro lado tenemos la Reforma Protestante, que fue escalando a tal punto que la reforma, hermano Kevin, ya no solamente se quedó en el sector del campesinado o en el sector de la sociedad, sino que ya los reyes fueron aceptando esa separación que querían hacer con la iglesia católico-romana. Recordemos que hubo un hecho muy importante por el cual se le llamó al Estado alemán iglesias luteranas, y fue la confesión de fe de Wurzburgo, en donde los soberanos alemanes se opusieron a Carlos V, que era el emperador de Roma. Carlos V le dijo que fueran con él a la guerra para luchar, y había que estar en unidad, pero ellos dijeron: estamos con ustedes, pero no aceptamos su religión. Nos quedamos con nuestras doctrinas, nos quedamos con nuestros pensamientos espirituales y religiosos. Entonces aquí podemos ver algo, Kevin, que ya la reforma comenzó a tener relevancia en las autoridades políticas. ¿Qué fue lo que ocurrió con la iglesia anglicana? Enrique VIII, que estaba casado con Catalina de Aragón, ella no le podía dar un hijo varón, estuvo embarazada más de 5 veces, pero perdía los hijos. Entonces este hombre quería tener un hijo varón y quería pues
anular este divorcio y contraer matrimonio con otra mujer para así poder darle su puesto, su herencia a un hijo varón. Pero vemos que el Papa en ese tiempo le negó esto, porque obviamente Catalina de Aragón hacía parte de la realeza española, que era la realeza católica, y entonces Enrique VIII optó por romper con Roma y él ser el monarca no solo de Inglaterra, sino también de su iglesia. A eso se le conoció como la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Dice que tiene su origen en Inglaterra, que se formó como consecuencia de la ruptura de Enrique VIII en 1509 a 1547 con Roma, por la cuestión de su divorcio con Catalina de Aragón. La ruptura con Roma se produjo en el 1531, pero se afianzó hasta el reinado de Isabel. Sus miembros, se dice que el número de los fieles hoy día es de 77 millones aproximadamente, distribuidos parcialmente en el Reino Unido y excolonias británicas. Dentro de la comunidad anglicana existen tres tendencias muy diferentes entre sí: anglo-católica, liberal y evangélica. Así es. Entonces, tenemos también las iglesias anglicanas, obviamente tienen su manera de doctrina, su estructura doctrinal, y es esta. Dice que la organización es de tipo episcopal, aunque la cabeza de la iglesia de Inglaterra es el rey de Inglaterra. Las iglesias se mantienen vinculadas a través del arzobispado de Canterbury, el cual convoca a conferencias en diferentes lugares. Dice que hay obispos, pastores, en fin. Dice que la ordenación, aquí dice que la ordenación de la mujer ha sido admitida recientemente, provocando la huida de muchos fieles en la Iglesia Católica y dificultando al mismo tiempo la unión con esta. Se predica, se tiene como autoridad la palabra de Dios y tienen algunos elementos de la Iglesia Católico Romana. así es. Y bueno, ya ahí empezamos a darnos cuenta de algunas cosas que tiene la iglesia anglicana, y lo primero que podemos dar cuenta es que la iglesia anglicana se considera reformada porque maneja el principio de las 5 solas. Sí, ellos señor. adoptan ese principio de las 5 solas, pero al mismo tiempo no es tan reformada porque sigue adoptando algunas costumbres de la iglesia católica. Sí, señor. Como por ejemplo, ellos le dan un lugar, un espacio a la Virgen en su credo, pero de pronto ellos no creen que ella es inmaculada, o sea, que es limpia totalmente de pecado, pero sigue teniendo, por así decirlo, un pequeño espacio ahí. Pequeña presencia en lo que tiene que ver con la adoración. Exacto. Entonces vemos que la iglesia anglicana era una iglesia reformada porque adoptaba las 5 solas, pero al mismo tiempo no era tan reformada porque todavía tenía algunos apegos a la iglesia católica. Más adelante vamos a ver qué pasa en Inglaterra a causa de eso. Claro. Pero ahora queremos hablar, y como lo estamos haciendo de forma cronológica, queremos hablar un poco también de la iglesia presbiteriana. Recordemos, y esto también pues el hermano Edgar nos hizo una pequeña introducción de esta iglesia, recordemos que en Escocia Dios llamó o levantó un hombre llamado John Knox. Y es John Knox, que es estudiante de Calvino y toma toda la teología calvinista y la trae a Escocia, y es por medio de John Knox que nace la iglesia presbiteriana. Pero entonces también nos interesaría saber cuáles son sus doctrinas y claro, sus orígenes. Bien, para que ustedes puedan anotar todo lo que nosotros estamos hablando, tienen su nombre. Estas iglesias, por ejemplo, la anglicana, bautista, presbiteriana, tienen un nombre y se le conoce como iglesias confesantes. ¿Por qué iglesias confesantes, hermano Kevin? Porque todas estas iglesias tenían una confesión de fe. Todas estas iglesias se basaban de acuerdo a lo que era su confesión. La confesión de fe era un documento en donde ellos colocaban
por decirlo así, la visión, la misión, hablando en términos actuales, colocaban sus creencias, sus doctrinas, su forma, qué hacían en el culto, en fin, todo lo que tenía que ver con su culto, con su religión, con su manera de actuar en la sociedad, era la confesión de fe. Y los presbiterianos, como tú lo acabas de decir, ¿por qué presbiterianos? Porque esta iglesia se conforma o es manejada por un grupo de ancianos que se le conoce como el presbiterio, tomando de la segunda carta de Timoteo. Los presbíteros son los ancianos. Entonces, los ancianos junto con el pastor son los que dirigen la iglesia. Ahora, este hombre, John Knox, que era escocés, nació en el año 1505 y murió en el año 1572. Tuvo la oportunidad de estar en Ginebra, donde había estallado la Reforma, donde Juan Calvino junto con Ulrico Zwinglio trajeron las reformas a Suiza, y John Knox tuvo la oportunidad de estar ahí, de ver las conferencias de las predicaciones de Calvino, la ruptura con la Iglesia Católica Romana, todas estas cosas. John Knox tuvo la oportunidad de ver esto, y obviamente en Escocia, que también había una gran la iglesia tenía un gran predominio en esta ciudad de Escocia. John Knox llega ahí y predica la palabra, y un gran sector de la sociedad escocesa acepta las doctrinas que trajo John Knox de Juan Calvino. Entonces, miren cómo es conformada esta iglesia presbiteriana. Estamos hablando en el año 1510 aproximadamente. Entonces, el culto está basado en la predicación de la palabra. La música y el canto juegan un papel importante. No hay culto a María ni a los santos. Se practica el bautismo y la Santa Cena bajo las dos especies. En cuanto a la presencia real, se admite, pero solo de forma espiritual y dinámica. Su posición es intermedia entre Lutero, presencia real, y de Zwinglio, banquete conmemorativo. Eso es lo que tiene que ver con acerca de la misa, que estuvimos hablando acerca de que Martín Lutero en parte aceptaba que el pan y la sangre lo miraba de una manera literal, pero Calvino lo miraba de una forma ceremonial o tipificando simbólica, el cuerpo o simbólica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que tú también tienes algo que decir acerca de esta iglesia, hermano. Sí, bueno, lo que quería opinar, de pronto puede nacer alguna duda aquí, y sería bueno aclararlo, es que los presbiterianos y calvinistas es lo mismo. Es lo mismo, en la doctrina. En la doctrina es lo mismo. ¿Dónde se llamaron calvinistas? En toda Europa, a excepción de Inglaterra y Escocia. En Inglaterra y Escocia se llamaron presbiterianos, y en el resto de Europa se llamaban calvinistas. ¿Quiénes eran todos ellos? Los que seguían la doctrina de Calvino. Entonces miren que era lo mismo, solamente que por estar en diferentes países tenían otro nombre, pero manejaban la misma doctrina. Y ahí eso nos debe de quedar claro, porque básicamente eso es lo que a nosotros nos está pasando en un sentido general. Tenemos diferentes nombres, diferentes concilios, pero ¿qué sucede? Manejamos la misma doctrina. Entonces no es que estemos separados, todo lo contrario, estamos unidos en doctrina, que es ahí donde la Biblia nos manda a que seamos un solo cuerpo. Hay algo que unifica todo lo que son estas iglesias, y es la autoridad de la palabra. Exacto. Eso es lo más importante ahí. Muy buen aporte, correcto. Ahora, habíamos hablado al inicio de la iglesia anglicana, y decíamos de que la iglesia anglicana era reformada, pero no del todo, porque adoptaba todavía algunas cosas de la iglesia católica. Una de ellas, aparte de este tema del matrimonio, porque a raíz de lo que hizo Enrique VIII, la iglesia anglicana empezó a adoptar la opción de poder divorciarse mucho más. Era mucho más fácil poder divorciarse. En segundo lugar, la iglesia anglicana tenía el problema de que todavía estaba ligada al Estado. O sea, para ellos la iglesia y el Estado eran lo mismo, al tal punto de que obviamente Enrique VIII era rey de Inglaterra, pero al mismo tiempo era la cabeza de la iglesia anglicana. Así Entonces,
Tenía también el tema de María, que todavía se le rendía cierta adoración, cierto culto, pero no tenía, habían algunas cosas que ellos todavía no creían de ella, pero todavía seguía estando ese respeto hacia ella o esa adoración, como lo queramos llamar. Y a raíz de eso, en Inglaterra nació otro grupo, bueno, nacieron varios grupos, pero más o menos para ese tiempo nace un grupo llamado Los Puritanos. Entonces, ese grupo llamado Los Puritanos se va a venir a convertir en los calvinistas ingleses. Entonces ahora vienen los puritanos. ¿Y por qué se llaman puritanos? Creo que la misma palabra es clara. Porque como los anglicanos como que todavía no eran tan puros, como que todavía no tenían la doctrina al 100%, entonces vienen los puritanos. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a predicar el evangelio y empiezan a separarse de la iglesia anglicana y empiezan a crear o a traer la doctrina calvinista al 100% a Inglaterra. Entonces es allí donde empieza a nacer la iglesia puritana. Entonces es importante ese punto porque nos va a ayudar a entender muchas otras cosas. Y es que para esa época también nace, o tenemos que tener claro que para esa época nace lo que se le conoce como la Reforma Radical. Miren por dónde vamos. Ya están los luteranos, ya están los calvinistas, ya están los presbiterianos, ya están los anglicanos. A causa de los anglicanos nacieron los puritanos, que son los mismos calvinistas, como ya lo hemos dicho, pero en Inglaterra. Pero ahora históricamente va a venir un suceso llamado la Reforma Radical. Así es. ¿Y cuándo ocurre la Reforma Radical? Al siguiente siglo de la Reforma Protestante que ya conocemos, es decir, en el siglo XVII. Entonces, 100 años después nace la Reforma Radical. ¿Y qué es la Reforma Radical? Bueno, la Reforma Radical es el tiempo o el momento en donde nacen otras denominaciones, pero defendiendo algunos puntos doctrinales más específicos. Y es allí donde se va a conocer la iglesia anabautista o anabaptista, como lo queramos mencionar. Pero vamos a continuar con qué era lo que creía esta denominación después de esta pausa musical. Así que en unos instantes ya volvemos. Así que vamos a continuar con este tema de gran importancia y queremos decirle, amados hermanos, dos cosas importantes. La primera, con relación a este tema, hermano Kevin, es que la reforma y el movimiento reformista en Europa y las crecientes denominaciones, surgientes y nacientes denominaciones, no eran perfectas en sí mismas. Quizás de pronto usted dirá que para ese tiempo era la perfección en la predicación, en la doctrina. Déjeme decirle que no habían los mecanismos de interpretación que tenemos hoy, no había la evolución de la hermenéutica como la tenemos hoy. Pero si hay algo importante que podemos destacar de ese periodo y de esas comunidades cristianas, es que conservaron la palabra de Dios, se conservaron en el amor a Dios, en la devoción, en la oración, en el crecimiento de la sociedad mutua, en la misericordia. Fue de gran importancia la reforma. Es más, un hecho bastante histórico, porque en ese tiempo, hermano Kevin, recuerda que todavía la esclavitud era permitida. ¿Y quiénes fueron las voces que se levantaron en contra de la esclavitud? Protestantes. John Owen, un anglicano, protestó, que era comerciante de esclavos, se convirtió al evangelio, llegó a la iglesia anglicana. Es más, él compuso una hermosa adoración que la próxima clase la tendremos aquí. Así es. Y él era un anglicano, predicaba la palabra y estuvo en contra del racismo y de la esclavitud. También William Wilberforce, que era presbiteriano inglés, también fue el que presentó el derecho de ley en contra de los esclavos. Así que vemos que la reforma, a pesar de que no fue perfecta, tuvo gran importancia
para la sociedad. Lo segundo es para que usted esté un poco más claro. Usted preguntará, ¿qué es eso de doctrina calvinista? ¿Qué es eso, hermano Kevin? Podemos explicarle a los hermanos que cuando nosotros nos referimos, ¿qué es la doctrina calvinista? Bueno, en otras palabras, la doctrina calvinista no es más que la doctrina con relación al tema de la salvación. Eso es la salvación, calvinista. la soberanía de Dios, es correcto. y que fuimos escogidos, predestinados para salvación, y que la salvación no depende de lo que nuestros esfuerzos humanos, sino solamente la sangre preciosa de Cristo. Y habíamos dicho de que estos anabautistas nacen de ¿qué? Del periodo de la reforma radical. Entonces, 100 años después de la reforma. Ahora, ¿cuáles eran las características de estos hermanos? Principalmente ellos nacieron en Suiza. Fue donde se dio este tema de los anabautistas. Y un hombre, voy a solamente mencionar el nombre para que ustedes lo sepan. Su nombre fue Tomás Müntzer, que por los escritos de él fue que, digamos, que la doctrina anabautista empezó a tomar fuerza y empezó a llamarse así. Y usted se va ahora a dar cuenta por qué se llaman anabautistas, y va a ser por la siguiente razón. Hay 4 cosas principales en el punto doctrinal, la que los diferencia o la que los hace particular. La primera es la interpretación literal de la palabra de Dios, la Amén. Interpretación literal de la Escritura. La segunda es la interpretación de la iglesia y del Estado. La tercera era que no aceptaban el bautismo de la iglesia católica. Es decir, si una persona era católica y se había bautizado y luego volvía o se convertía a la iglesia reformada y iba a los anabautistas, ellos debían bautizarlos otra vez. O sea, no aceptaban el bautismo de ellos. Hay que darse cuenta que esta es una doctrina secundaria, no es algo que si no lo hacían se iba a condenar a esa persona. Y en cuarto lugar, y esta es la razón por la que se llaman anabautistas, es porque, bueno, no aceptaban el bautismo de niños, de infantes. No aceptaban el bautismo de niños. Las iglesias presbiterianas sí lo hacían, pero antes de que usted se alarme, no lo hacían como lo hacía la iglesia católica. O sea, la iglesia católica bautiza a los niños, pero para, por así decirlo, quitarle los pecados. Pero realmente lo que hacía la iglesia presbiteriana, bautizar a los niños, era en un sentido como para darle la bienvenida o algo así. Entonces, no era de la misma razón que lo hacía la iglesia católica. Pero los anabautistas quitaron eso. Ellos dijeron, no hay que bautizar a los niños, ellos no lo necesitan. Y por eso ellos pues obviamente no lo hacían. Y otra cosa por la cual se caracterizan los anabautistas es por el tema del bautismo por inmersión, pero eso lo vamos a estar hablando más adelante cuando hablemos de la denominación de los bautistas. Ahora yo quisiera que hablemos un poco de los menonitas. Nuestro hermano Marlon va a hablar de los menonitas ahora. Pero antes yo quisiera que se diera cuenta de que miren que se llaman anabautistas, o sea, ya no se llaman presbiterianos, ya no se llaman calvinistas, pero note algo, y es que los puntos por los cuales ellos se diferencian doctrinalmente, o más bien hablando en la doctrina fundamental, siguen siendo los mismos. Son algunos puntos pequeños como el tema de los bautismos, el bautismo de los niños, que los hace particulares. Pero en un sentido general o en la parte más importante, en la doctrina fundamental, ellos siguen estando unidos a los calvinistas y a los presbiterianos. Pero entonces ahora, hermano Marlon, háblenos un poco acerca de los menonitas, que es otro grupo que nació en la Reforma Radical. Así es, hermano Kevin. Entonces ya estamos viendo, amados hermanos, cómo se fueron desarrollando todas estas iglesias confesantes en lo que fueron los países nórdicos. Entonces vemos aquí que una gran comunidad, lo que se fue dando, hermano Kevin, es que estas comunidades y estas iglesias reformadas se querían apartar totalmente de todo, por decirlo así,
todo lo que fuera católico, ellos querían separarse lo más posible. Ellos ya querían hacer una diferencia total y radical. Entonces los menonitas, podemos decir que la iglesia menonita tiene su origen en las modificaciones introducidas por Menno Simón, que también fue un reformador en el año de 1496 al 1561, en las doctrinas y prácticas de los anabatistas alemanes y suizos. El primer grupo de fieles aparecen en Zúrich, Suiza, en 1525. Posteriormente, muchos anabatistas tuvieron que buscar refugio en Holanda, donde en el año de 1534 se organizaron las primeras comunidades por Obed Philips, quien bautizó a Menno Simón. Menno Simón era un sacerdote católico holandés que rompió con el catolicismo en el año de 1536 y que con el tiempo se convirtió en líder de los anabatistas holandeses. Posteriormente, debido a la intolerancia religiosa, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Vamos a ver sus doctrinas, hermano Kevin. Veamos las doctrinas de los menonitas. Los menonitas, escuche bien esto, eran anabatistas, que es que primeramente fueron a Holanda, y su representante Simón era un pastor, obviamente, de los anabatistas, pero se separa y crea una comunidad. Pero al separarse no quiere decir que por cuestiones doctrinales, no, sino que hace su propia comunidad y son llamados menonitas. Sus doctrinas eran la Biblia como principio del conocimiento religioso, pero sometida a la interpretación que recibe el alma en contacto con Cristo. El Espíritu Santo actúa ayudándonos a interpretar la palabra de Dios. Ahora aquí vemos un elemento de los menonitas, hermano Kevin. Y es que como el Espíritu Santo fue quien inspiró a las Escrituras, ellos decían, para nosotros poder tener una iluminación, una interpretación correcta, debemos acudir al Espíritu Santo. Ya no tiene que ver nada por nuestro razonamiento o nuestras posturas humanas con relación a la palabra, sino es el mismo Espíritu Santo. Entonces, la justificación trae asociado un proceso de reforma interna, llevando a cabo por el esfuerzo del hombre. Se practica el bautismo de inmersión y la Santa Cena como recordativo. La organización de tipo congregacional. Las autoridades religiosas reciben el nombre de obispos, ancianos, ministros y diáconos. Así es. Y bueno, mire que ya hay otra vez hay un punto especial en los menonitas. Y yo creo que ya podemos hacer un ejemplo que pues yo quería hacer ya hace rato. Y más que un ejemplo es visualizarnos lo que está pasando. Que realmente no es algo, ese tema de esos diferentes concilios que están naciendo, que están creciendo, no es más que la revelación de Dios aumentándose poco a poco. Así es. Eso es lo que está pasando. Sí. Es decir, imagínense que aquí hay un telón y detrás del telón está este lapicero, y creo que ya lo había hecho, no recuerdo, está este lapicero y está este celular. Entonces aquí hay un telón, pero a medida del que el telón se va abriendo, vamos a suponer que al telón ir abriéndose, ponerlo acá, el telón se va abriendo y lo primero que se ve es el lapicero, ¿cierto? Y a medida de que el telón se va abriendo, ahora se va a ver el celular, y luego que se abre completamente el telón, se va a ver todo este fondo de acá atrás. Así más o menos trabaja la revelación de Dios. Es decir, con los calvinistas, con los reformados, se empezó a ver una parte de la revelación de Dios que era sola escritura, que eran las 5 solas, las doctrinas fundamentales. Pero a medida de que va abriendo el telón, ¿qué va pasando? Van naciendo otras denominaciones que van viendo puntos importantes en la doctrina bíblica, como por ejemplo el no bautizo del niño, como por ejemplo el tema de la importancia del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que están haciendo todas estas denominaciones? No están dividiendo a la iglesia, no es eso, están fortaleciendo la iglesia de forma doctrinal. Están construyendo la teología bíblica. Eso es lo que está pasando. Entonces no es que seamos diferentes, sino que
tenemos otro nombre, una denominación diferente, pero estamos unidos porque manejamos ¿qué? La misma teología bíblica, o por lo menos en la parte de la doctrina fundamental manejamos la misma teología en ese aspecto. Entonces eso debe de quedar bastante claro, y vemos otra vez un ejemplo en los menonitas esto que está pasando. Entonces miren que los menonitas, ¿por qué son menonitas? Porque nacen básicamente en Holanda. Memo Simón, un sacerdote que antes era católico, se separa y de ahí nacen entonces los menonitas. Entonces eso es para que usted aquí lo hay tenga algo, claro. aquí hay un elemento también importante, Kevin, del por qué se dieron las diferentes o las diversidades de iglesias confesantes. Es que había un espíritu de liberación. Cuando Martín Lutero coloca sus 95 tesis y le dice no al Papa y le dice no a todo el clero, y el mismo Estado Sacrosanto Imperio Alemán le dice no a Roma, aquí esto es como si fuera estallada una bomba. Comenzó ese espíritu de decirle no a Roma, no a estas doctrinas, no a la imposición papal, no a la interpretación dogmática. O sea, por eso se le llaman protestantes. Había un espíritu de protesta, de querer ellos tener la oportunidad de predicar, de conocer e interpretar la Biblia por sus propios medios. Así es. Y bueno, hay algo o hay otra razón también por la que se dan todos estos grupos, y es que la reforma que hizo que haya un libre examen de la Escritura. Y eso también es importante Así recordarlo. Es, importante. Ahora hay un libre examen un libre examen en lo que está en la Así Escritura. se le llama. Es decir, ya no era solamente la Iglesia Católica la que podía leer y ver qué era doctrina, sino que ahora toda la sociedad, no importa a qué estrato, podía ver lo que estaba en la Escritura, y de ese mismo modo podía hacer un libre examen de lo que la Escritura decía. Entonces la revelación se iba abriendo para más personas, y por esa razón también se dan más denominaciones. Pero ahora en este punto, digamos que hay dos cosas importantes que van a nacer, y es que en primer lugar van a ser una secta llamada, no sé si recuerdan la secta de los arrianistas de Arrio, que eso lo hablamos en la iglesia patrística, en la época de la iglesia patrística. Bueno, en esta época ahora se va a llamar los antitrinitarios. Nace una secta llamada los antitrinitarios, que en esencia ¿qué eran? Ellos no creían en la divinidad de Jesús. Entonces miren que las sectas otra vez siguen naciendo, es decir, claro, siempre va a haber oposición, siempre. Entonces no se preocupe si hay oposición, más bien preocúpese si no la hay, porque siempre donde hay sana doctrina siempre va a haber oposición, eso no se le debe olvidar. Entonces nacen los antitrinitarios. ¿Quiénes son los fundadores de los antitrinitarios? O bueno, más bien los fundadores del nombre, porque la idea no era de él. ¿De quién estoy hablando? De Miguel Servet. Así era su nombre, Miguel Servet. Él es el que crea o le da, o gracias a él en esta época se le da la etiqueta de los antitrinitarios. Pero recuerden que la teología como tal no la creó él, o no nació en él, sino que nació ¿en dónde? En Arrio. Ese hombre, no sé si recuerda esa secta del arrianismo. Herejía, era una herejía que hacía parte, o que la hablamos en la época patrística, así que eso para que lo tenga en cuenta. Otra oposición que nace, y va a ser un poco más explícita, y va a ser por parte de la Iglesia Católica, se le conoce como la Contrarreforma. Ahora hay un movimiento, ya hemos hablado de la Reforma Radical, pero ahora hay un movimiento de la Contrarreforma. ¿Y por qué nace la Contrarreforma? Bueno, porque la Iglesia Católica estaba viendo de que la Reforma estaba tomando mucho más posesión, estaba creciendo aún mucho más, estaba multiplicándose el número de fieles y creyentes, y pues nace la oposición de la Iglesia Católica, que en la historia se le conoce como la Contrarreforma. Ahora, quiero mencionar algunos puntos que caracterizaban la Contrarreforma, que como ya lo dije, fue organizada por la Iglesia Católica, más especialmente por el Papa III, el Papa Pablo III.
la Contrarreforma se organizó por él, era el papa de ese entonces de la Iglesia católica. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer ellos? Ellos empiezan a hacer concilios, varios concilios. ¿Y cuál era la relación, cuál era el propósito de esos concilios que hacía la Iglesia católica? Definir sus doctrinas, o más que definir sus doctrinas, recordar o recuperar las doctrinas que ellos manejaban, como por ejemplo la salvación por obras. Eran doctrinas que ellos tomaban, ya estaban, pero ellos de algún modo lo que estaban haciendo era como que dándole más fundamento, dándole más base, dándole más argumentos, reafirmándolas en su iglesia. Entonces, no solamente con esto, sino también con muchas otras doctrinas que ellos manejaban, no solamente con el de las obras. Entonces, eso era lo que hacían los concilios, reafirmaban sus doctrinas, obviamente no bíblicas, las que ellos estaban creyendo. ¿Y qué hacían con eso? Le daban validez a todas ellas. Entonces, ya que hacían los concilios y reafirmaban sus doctrinas, pasaban al siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Estaban empezando a formar a sus seguidores. Estaban empezando a enseñarle las doctrinas a sus seguidores. Y note algo, y es que antes de la reforma ellos no hacían eso. ¿Qué hacían ellos? Simplemente nosotros somos los papas, nosotros somos los que mandamos y tengan, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Pero ahora ellos iban a enseñar por qué lo que ellos creían, por qué era cierto, por qué lo hacían así. Es decir, ahora ellos iban a empezar a enseñar su teología, cosa que no hacían. Entonces miren cómo la reforma los tuvo que obligar a ellos a cambiar de estrategia. Y es que ahora ellos iban a enseñar, sus doctrinas y las doctrinas que habían afirmado en sus concilios. Otro punto también, crean seminarios para formar al clero, crean escuelas para difundir su doctrina, eso ya pues lo había mencionado. Y aquí cabe algo para aclarar, y es algo que es importante decirlo, y es que ellos aquí, una de las cosas que ellos establecen o que ellos fundamentan es que empiezan a introducir, o más que introducir, a afirmar la creencia de los libros apócrifos como libros inspirados por Dios. Y quiero aquí aclarar algo, porque de pronto alguno se preguntará, bueno, pero ¿por qué la Iglesia Católica tiene libros que los cristianos no tenemos? Como el libro de Tobías, como hay un libro que se llama de sabiduría, como los Macabeos. Son creo que aproximadamente 8 libros que se le conocen como los libros apócrifos. Ellos lo que hacen es que en este tiempo ellos empiezan a afirmar que estos libros sí son inspirados por Dios, que estos libros sí son revelados por Dios, cosas que nosotros no creemos. Ahora, hay que entender algo, y es que la Iglesia protestante no saca los libros apócrifos del canon bíblico, es al revés. La Iglesia Católica mete los libros apócrifos en el canon bíblico, y eso debe ser muy importante, y eso es algo que usted debe de tener muy en cuenta. Es la Iglesia Católica la que mete los libros apócrifos en el canon bíblico, y no la Iglesia Protestante la que los saca. La Iglesia Protestante lo que hizo fue respetar el canon bíblico que ya estaba hecho por los judíos. Recordemos que Jerónimo, este hombre Jerónimo, en el siglo IV, me voy a ir unos puntos más atrás, fue el que metió los libros apócrifos. Él fue el que los metió, pero el canon judío no los tenía. Entonces, la Iglesia Católica lo que hace es eso, es reafirmar los libros apócrifos como libros inspirados por Dios. Bueno, con relación a lo que fue la Contrarreforma, también se le conoció como el Concilio de Trento. Así como lo habías dicho, que la iglesia lo que hizo fue reafirmar su teología en cuanto a la salvación por obras, al culto a María, a los sacramentos, al purgatorio y a otras ideas teológicas que tienen los católicos. También vemos que el tema de la Biblia como tal, ellos acogieron a la Vulgata Latina como la Biblia oficial de la iglesia. Pero en Trento nació algo muy importante, un hombre llamado Ignacio de Loyola, que era el padre de los jesuitas. Esta comunidad católica que hacía parte del clero fueron los que se encargaron de estudiar
la teología, infundir la teología, estudiaron ciencia, se prepararon en guerra, en fin, la Iglesia Católico Romana se fortaleció en este tiempo. Recordemos también que la Iglesia tenía un arma, por decirlo así, y era la Inquisición. Se aumentó la Inquisición y la persecución en contra de estas comunidades protestantes que iban surgiendo en Inglaterra, Holanda, Alemania y diferentes países europeos. A tal punto, de hermano Kevin, que todas esas iglesias confesantes emigraron a Norteamérica, a las 13 colonias norteamericanas fueron conquistadas y allí tuvieron asentamiento los protestantes. Es más, el Día de Acción de Gracias es un día cristiano, por eso Estados Unidos es considerado como un país protestante, porque ahí emigraron todas esas comunidades anabatistas, bautistas, presbiterianos, puritanos, por causa de la persecución. Cuando llegaron a Norteamérica, celebraron el Día de Acción de Gracias, donde se acabaron las persecuciones. Interesante eso, porque mire que en los primeros siglos la iglesia creció por las persecuciones. Claro que sí. A los judíos, a los cristianos de ese momento. Y otra vez el evangelio fue a América. ¿Por qué? Por las persecuciones que habían en Europa. Entonces miren cómo la soberanía de Dios actúa sobre algún mal que esté haciendo el hombre. Por eso esa cita bíblica que dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque Dios, en medio de cualquier problema, de cualquier afrenta, Él la usa ¿para qué? Para glorificarse. Entonces, miren cómo Dios usa el pecado del hombre. Y bueno, termina la idea. Miren cómo Dios usa el pecado del hombre para cumplir su propósito, y ahí es donde aparece la gran sabiduría de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Y vemos que lo que está haciendo Trump, el presidente de los Estados Unidos, él está volviendo a sus raíces. Por eso él siempre en sus debates, en sus conferencias dicen que esta nación es de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él viene de una familia protestante y ellos no han perdido sus raíces protestantes. Así es. Entonces vamos a ir una pausa y en instantes ya volvemos y continuamos con esta tercera parte o con esta tercera sesión de la época de la iglesia moderna. Y ahora vamos a hablar de un nuevo movimiento de la reforma. O sea, la reforma todavía sigue moviéndose. Hasta ahora la reforma sigue moviéndose, obviamente. Amén. Pero ahora van a nacer otras congregaciones, van a nacer otras denominaciones. Y cuando nosotros hablamos de la época de la reforma, habíamos notado de que el epicentro de la reforma fue Alemania. La catedral de Wittenberg, donde Lutero clavó las 95 tesis. Pero ahora, digamos que para esta época, estamos en el siglo XVII, va a haber un nuevo epicentro de esta nueva reforma o de estos nuevos movimientos de la reforma. ¿Y cuál va a ser ese nuevo epicentro? Inglaterra. Cuna del protestantismo. En Inglaterra empieza a nacer, ya lo dijo el hermano Marlon, ya empieza a conocerse como la cuna del protestantismo, porque es donde empiezan a nacer las demás denominaciones. O sea, Inglaterra la conocen como el país que inventó el fútbol, pero para el cristianismo es importante porque es la cuna de muchas de las cosas que nosotros creemos de que la iglesia hoy adopta y que la iglesia hoy cree, obviamente de forma bíblica. Entonces, ¿por qué decimos que es el segundo epicentro? Porque ahora van a nacer 4 denominaciones, de las cuales 2 o 3 siguen vigentes hoy en día, pero queremos hablar de las 4 porque es importante también mencionarlas. Y la primera que queremos hablar es acerca de la iglesia bautista. Es en Inglaterra donde nace la iglesia bautista, y creo que ya aquí ya nos estamos empezando a familiarizar con algunos términos, como lo es la iglesia bautista, que es muy conocido en todo el mundo. Bueno, tiene origen aquí en Inglaterra. En el siglo XVII. Así que, hermano Marlon, lo dejo a usted para que continúe explicando acerca de esto. Bueno, queridos hermanos, vamos a hablar un poco del origen y de las doctrinas de esta
iglesias bautistas, obviamente bautistas porque ellos creían principalmente por el bautismo de hombres ya, personas con capacidad de razonar, no creían en bautismo de infantes, y también bautizaban por inmersión. Los bautistas, sí, dicen, constituyen un vasto movimiento en la actualidad. Su origen hay que buscarlo a principios del siglo XVII, cuando John Smith, 1570 a 1612, clérigo anglicano, organizó en Holanda una comunidad con las características actuales. Poco tiempo después, Thomas Welwys creó en Londres, en 1611, una comunidad similar. Las raíces, de todas maneras, hay que buscarlas en el anabatismo, movimiento contemporáneo de Lutero, quienes fueron perseguidos en Alemania y Suiza. El movimiento bautista llegó a las colonias inglesas de Norteamérica gracias a Roger Williams en 1603 al 1683, quien fundó la primera iglesia bautista en el año de 1631 en la provincia de Rhode Island. Vamos a ver las doctrinas de los bautistas, hermano Kevin. La Biblia es la única regla de fe, de vida y conducta, justificación por la fe, rechazo del culto a María y a los santos. La organización es de tipo congregacionalista. La iglesia local tiene total autonomía. El gobierno de la iglesia recae en el pastor y los ancianos. Cada iglesia tiene su liturgia. Cualquier persona puede ser escogida para el ministerio. Se practica el bautismo por inmersión a los adultos y la Santa Cena, que es un recuerdo de la última cena de Jesús. Defienden la total separación de la iglesia y el Estado. La lucha por la libertad en materia religiosa y civil es un aspecto muy importante. La mayoría son observadores del domingo, aunque existe un pequeño grupo de bautistas que son observadores del sábado. Mire que ya ahí empezamos a ver, por ejemplo, algunas cosas que se familiarizan con la iglesia de hoy. Y es que nosotros tenemos cosas de la iglesia bautista. ¿Y en qué sentido? En que, por ejemplo, el tema del bautismo por inmersión, sí, nació ¿en dónde? En la iglesia bautista, que provinieron de los anabautistas. Entonces, ahí estamos viendo cómo nosotros estamos adquiriendo o cómo nosotros hemos heredado de forma bíblica, pero bueno, al mismo tiempo por una tradición bíblica, podríamos llamarlo así, una tradición bíblica, en donde ya no bautizamos por aspersión. ¿Qué es aspersión? Que toman a la persona y le rocían agua, sino por inmersión, que lo llevan totalmente al agua y lo sumergen. Entonces, ahí estamos viendo algunas similitudes que tenemos con la iglesia bautista. Otro punto importante. Y precisamente para dar como primicia, que yo sé que más adelante vamos a hablar de esto, el movimiento pentecostal nació de una iglesia bautista, hermano Kevin, pero más adelante hablaremos de eso. Es correcto, en la siguiente parte, el próximo martes, porque ya hoy no nos alcanza el tiempo, así que continuamos. Y estábamos hablando de los bautistas. Otra cosa también es que se dice aquí que eran congregacionalistas. ¿Y qué es congregacionalista? Es que tienen cierta autonomía, pero en temas administrativos, no en temas teológicos de doctrina fundamental. O sea, en la doctrina fundamental todos seguimos siendo lo mismo. Son las 5 solas, las doctrinas de la salvación, las doctrinas de la gracia, del pecado. En eso todo igual. En la disciplina todo esto igual. Pero en la forma administrativa es donde se empiezan a ver los cambios. Por ejemplo, una iglesia congregacionalista, cuando hablamos de que es congregacionalista, es porque en la forma administrativa se puede diferenciar de otra. Un ejemplo, en el tiempo de adoración, hay iglesias que la adoración, yo he conocido iglesias que la adoración son 20 minutos solamente y 10 minutos de anuncio y 1 hora de prédica. Hay iglesias que es 1 hora de adoración y 1 hora de prédica. Hay iglesias que 1 hora de adoración y 2 horas de prédica. Entonces, en ese sentido, muchas iglesias son congregacionalistas. O sea,
Estamos hablando aquí Camino de Luz, Asamblea de Dios. Todas. Entonces, prácticamente todas las iglesias de hoy que usted conoce son congregacionalistas. Tienen en su forma administrativa, nos diferenciamos. Pero ojo, en la forma administrativa, el servicio los domingos no es a la misma hora. Hay iglesias que hacen servicio los miércoles, otras lo hacen los sábados. Por ese sentido se llaman congregacionalistas, porque tienen cosas que en la forma administrativa son diferentes. Ahora queremos hablar también de otra denominación que nace en Inglaterra, y es la iglesia congregacionalista como tal. Es decir, la iglesia bautista tenía en la forma administrativa cosas de la iglesia congregacionalista, pero hay una denominación como tal que también se llama congregacionalista, y pues de esa también vamos a hablar ahora. Así que, hermano Marlon, lo dejo para que continúe. Bueno, amados hermanos y oyentes, vamos a hablar de este movimiento o de esta ramificación más de los protestantes llamados los congregacionalistas. Dice que tienen su origen en los movimientos no conformistas y separatistas que se desarrollaron dentro de las iglesias de Inglaterra durante el siglo XVI. Estas iglesias dan mucha importancia a la asamblea local y a su independencia respecto a cualquier control superior. De ahí el nombre de congregacionalista. La primera iglesia con un sistema congregacionalista fue organizada por Robert Brown en el año de 1580. También hay que destacar la figura de John Robinson, que junto en su congregación de Scrooby huyó a Inglaterra, estableciéndose en Leiden, Holanda, en el año de 1609, formando la primera iglesia principalmente congregacionalista. Posteriormente, algunos de estos emigraron a Norteamérica en el famoso Mayflower, siendo conocidos como los padres peregrinos. Dice algo muy importante de estos congregacionalistas, hermano Kevin, y creo que esto es un hecho histórico y es algo verdadero y es algo que nos tiene que llenar de satisfacción, hermano Kevin. Miren el aporte que hicieron estas iglesias protestantes. Son las iglesias más típicamente americanas. Fundaron las universidades de Harvard y Yale y participaron activamente en la Revolución Norteamericana. Pues sus doctrinas, la mayoría de las iglesias congregacionalistas son calvinistas. La congregación local y el individuo tienen libertad en cuestiones teológicas. La iglesia local es administrada por el pastor y los diáconos. El pastor es elegido por sufragio o voto y ordenado por imposición de las manos del presbiterio. El pastor es asesorado por los diáconos. Entonces miren que aquí empieza a haber otra diferencia en la administración de la iglesia, y es que la cabeza principal no es el pastor. Se podría decir que el pastor para ellos es la cabeza visible, pero tiene un grupo que lo está supervisando, que son ¿quién? Los ancianos. Los diáconos en la congregacionalista, y en la bautista los ancianos. Entonces vemos cómo la forma administrativa varía, y pues obviamente esto es importante, y es importante porque no está cayendo, digamos, que la autoridad sobre una sola persona, sino que hay un grupo de hermanos que lo están supervisando, obviamente no para mal, sino para bien, para ayudarle, porque aunque sea pastor, es un ser humano, y ¿qué pasa? Se puede equivocar. Entonces tiene un grupo de hermanos ahí que lo asesoran y le ayudan también para llevar a la iglesia por el camino correcto, por el camino de Dios establecido. Ahora quiero hablar acerca de algo que me gustaría hacer hincapié, pero antes de eso quisiera, hermano Marlon, que usted nos hablara un poco de la iglesia de los cuáqueros. Sí. De la iglesia de los cuáqueros, porque hay una particularidad que también usted va a enterarse en el día de hoy, así que lo dejo para que... Ahora, antes de hablar de los cuáqueros, aquí, amados hermanos, le queremos dar un detalle importante. Dice que por otro lado, a nivel doctrinal, las diferencias que existen entre ellas son muchas. O sea, los anglicanos, congregacionalistas, bautistas. Pero a pesar de ello existen ciertas características que les son comunes. Por ejemplo, hermano Kevin, la Biblia como única regla de fe.
La gravedad del pecado, el elemento que separa al hombre de Dios. El tercero, el valor redentor y la sustitución de Cristo. La justificación del hombre únicamente por fe. La necesidad de un nuevo nacimiento. Y por último, la esperanza en la venida de Jesús por segunda vez. Entonces aquí tenemos... Importante eso, que sí, todas estas iglesias, todas estas denominaciones que hemos mencionado tienen estas 6 relaciones, es decir, están unidas en la doctrina fundamental, y eso debe de quedar bastante claro para que amén, de pronto esté bien preparado cuando una secta o un hermano de otra denominación que no sea reformada, de sana doctrina, quiera decirnos que estamos separados. No, no estamos separados. Administrativamente tenemos diferencia, pero las iglesias de sana doctrina, aunque administrativamente tengamos diferencia, en la doctrina fundamental somos los mismos, estamos unidos. Bien, vamos a hablar de los cuáqueros. Para que ustedes, bueno, ¿quiénes son estos? Algunos han comprado aquí avena cuáquer. Eso viene de los cuáqueros, que eran ingleses, eran también protestantes. Vamos a hablar de su origen. Es una comunidad libre fundada a mediados del siglo XVII en Inglaterra por George Fox, quien, descontento con la práctica de la iglesia oficial anglicana, predicó la relación del creyente con el Creador sin ningún tipo de mediación, sacerdote o liturgia. Se separaron. Las doctrinas de los cuáqueros no tienen ningún tipo de doctrina establecida, de ahí que las opiniones individuales son respetadas. Hablan de luz interior o chispa del Espíritu de Dios. Esta habita en cada persona. No existe ningún tipo de sacerdocio. Las relaciones con Dios han de ser más simples posibles. Por eso las reuniones son muy sencillas. De hecho, no tienen ningún tipo de liturgia. No practican el bautismo. El silencio es un aspecto fundamental. La unidad del cuáquerismo radical en la fe en Dios y en la enseñanza de Cristo se reducen al amor, la reconciliación y la igualdad de todos. Son pacifistas y defensores de la libertad de religión. Creo que cuando nosotros vemos las doctrinas, creo que aunque en denominación, esta denominación ya desapareció, o sea, esta denominación ahora no existe, ya hace un tiempo desapareció. Aunque como denominación desapareció, individualmente creo que hay muchos cuáqueros infiltrados en las iglesias. Creo que ese es algo, suena chistoso, pero sí es cierto. O sea, hay muchas personas que actúan así, es decir, que respetan la verdad de los demás, que todo es igual, que son pacifistas, que solamente quieren hablar del amor, no quieren hablar de la ira de Dios. Entonces es para que veamos que pues hay cuáqueros por ahí también infiltrados. Una de las cosas que eran los cuáqueros eran filántropos. Creo que la filantropía es cuando uno ayuda, o el estudio se preparan de ayudar, de darle la mano a los demás. Los cuáqueros ayudaron a muchas personas, a los huérfanos, a los niños. O sea, se encargaban de esas personas que eran abandonadas, que estaban presos, que vivían en una vida en los suburbios de Inglaterra. Ellos los ayudaban. Así es. Entonces, bueno, aquí tenemos también los cuáqueros, ya esta última denominación que vamos a nombrar ahora y por la que usted también va a hablar es acerca de los metodistas. Los metodistas. Así que, ¿qué tiene para decirnos de los metodistas? Bueno, vamos a mirar las doctrinas más que todo, hermano Kevin, de los metodistas. Como tú lo habías dicho, el principio es que todas estas se desarrollaron en Inglaterra. Todas estas denominaciones, y los metodistas tienen como doctrina la máxima autoridad en cuestión de fe es la Biblia. La conversión y la justificación van seguidas de la santificación, que opera un cambio en el ser del hombre. El culto se centra en la predicación, teniendo además una importancia fundamental en el canto de himnos. Las iglesias locales forman un circuito y estos a su vez integran un distrito. Hay predicadores y pastores, y en un nivel superior ancianos, diáconos y obispos. La obra social es un elemento muy importante dentro de los metodistas. Aquí hay algo que quiero resaltar claro de su que fundador, sí. Y es que es un
uno de sus fundadores es John Wesley. Wesley, claro. Wesley, y recuerden que Wesley fue uno de los hombres que metió un instrumento, por así decirlo, a la iglesia, y fue la guitarra. O sea, la guitarra no la concebían, así como el piano, tampoco la concebían como instrumento para el canto a Dios. O sea, al punto de que a John Wesley en cierta ocasión lo apedrearon por estar usando una guitarra. Entonces, para ahora la guitarra se ve más en la iglesia que en otro lugar, pero anteriormente la guitarra era odiada, por así decirlo, y despreciada dentro de la iglesia. Y pues bueno, ahí es donde volvemos al mismo punto, cómo la revelación de Dios se va ampliando, y a medida de que la revelación de Dios se va ampliando, pues se va viendo qué es lo que es doctrinalmente correcto y qué es lo que no es doctrinalmente correcto. Recordemos que la música como tal, los instrumentos como tal, no cumplen o no obedecen ninguna ley moral. O sea, yo no puedo decir que el piano es santo y que la guitarra eléctrica es del diablo. ¿Por qué? Porque los instrumentos no tienen ley moral. No es uno es del pecado, uno es pecado y el otro es santo. No. Entonces esa parte, ese velo fue abriéndose, y pues a medida de que se fue abriendo hasta el punto de hoy, que pues ya tenemos piano, tenemos guitarra, conga, timbal y los que vengan, violín. Entonces importante que tengamos en cuenta esa área. Otra cosa que me gustó de los metodistas, o más bien que, bueno, me llamó la atención, es que el pastor no es la autoridad final dentro de la congregación. Es decir, el pastor está por debajo de los ancianos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver al pastor encima de los ancianos. Obviamente cuando hablo de encima me refiero al nivel de autoridad. Hay iglesias donde el presbiteriano y el pastorado es una sola cosa. Es decir, son iglesias que tienen 4 pastores en una iglesia, 5 pastores en una iglesia. A eso se le conoce como los presbiterianos. O sea, tienen 4 o 5 pastores, todos al mismo nivel. No es que uno es copastor y el otro es pastor principal y el otro es pastor de esto o de esto otro. No, todos son pastores de la misma iglesia. Todos tienen la misma autoridad, por así decirlo. Y estamos acostumbrados a ver denominaciones donde el pastor está encima de los ancianos y de los diáconos, pero aquí vemos en los metodistas que son los ancianos que están por encima de los pastores, y encima de los ancianos están los diáconos. Entonces, para que tengamos en cuenta, y otra vez reafirmamos lo que dijimos una vez, y es que la diferencia en qué se basa, en la parte administrativa, la forma en cómo se dirige la iglesia. Entonces es importante que eso pues lo tengamos en cuenta. Así que, amados hermanos, creo que por hoy ya finalizamos esta primera parte de la iglesia moderna. Aún nos quedan algunas cosas por hablar, como el tema del romanticismo, como el tema de la ilustración, y algo muy importante que vamos a hablar es del pentecostalismo. Y no del pentecostalismo unitario, sino del pentecostalismo trinitario. Recordemos, y lo dije al inicio, que a lo largo de todos estos movimientos, de estas denominaciones que nacieron, también nacieron falsas doctrinas. Nacieron los testigos de Jehová, nacieron los mormones, nacieron los adventistas. Pero digamos que esta sesión no la estamos usando para hablar de ellos. Hay un curso virtual que está asignada para hablar de estos puntos, de las falsas doctrinas, que la puede encontrar en nuestro canal de YouTube si quiere ahondar en ellas. Pero lo que queremos profundizar es en esto. Así que le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta aquí, por permitirnos terminar esta primera parte con una gran conclusión, y es que estamos unidos. La iglesia de Dios no está separada, la iglesia de Dios está unida, la iglesia de sana doctrina está unida. Amén. Administrativamente tenemos algunas diferencias con otras denominaciones, pero en la teología bíblica seguimos siendo un solo cuerpo. Así que ese creo que debe ser la parte fundamental o la aplicación más importante que usted debe sacar o extraer de esta primera parte.